¿Qué tal, amigos? Buenos días. En esta hora les saludo con un afecto especial como siempre. Hoy domingo 31 de marzo. Dios me los bendiga a todos cuando son las 11:10 de la mañana aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California Norte. Aquí estamos con el propósito de hacer una reflexión. Estamos en Domingo de Resurrección. La Semana Santa ha concluido. Se ha cumplido ya más de 2000 años de aquel evento que conmovió al mundo entero y que ha acaparado la atención de creyentes y no creyentes, de ateos y no ateos. Tan importante es Jesús que ha acaparado la atención de todos, del mundo entero. Unos para mostrar que es falso la existencia del mismo Jesús, otros para afianzarse en la fe, creyendo que Cristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Pero vamos a platicar una historia en esta hora acerca de la resurrección de Jesús, el sacrificio perfecto, Cristo Jesús. Yo no sé, usted se denomina católico. Bueno, debes entender que Cristo resucitó. Esto no es cuestión de religión, esto es cuestión de sacrificio expiatorio por parte del que vive y reina por siempre. Y quien tiene a Cristo aferrado en su corazón, ese Cristo lo va a salvar. Tenga la certeza. Y el que ande con religiosidad, ese se va a quedar con su religión y no va a ser salvo. ¿Por qué? Porque fue un religioso más del montón. Pero hoy hablaremos acerca de este sacrificio y también sellaremos con la resurrección de Jesús. Por supuesto, el sacrificio perfecto, Cristo Jesús. Vamos a leer esta escritura que está plasmada en el Evangelio de Juan, capítulo 20, y vamos a considerar 9 versículos de esta escritura tan hermosa que nos confirma la realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios me bendiga a mi hermana que nos está viendo, mi hermano, Dios me la bendiga, un abrazo. Yo quiero hablarles hoy en este día acerca de Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario y su firma de grandes, Rey de Reyes y Señor de Señores, que fue hecho o llevado a cabo poniendo el sello final con la resurrección del propio Jesús. Porque si Cristo no hubiese resucitado, hubiese sido uno más del montón. Hubiese sido comparado con Buda, Pitágoras, otros pensadores de la historia. Pero lo que dio validez al sacrificio perfecto de Cristo Jesús fue su resurrección, que celebramos año con año en este tiempo de la Semana Santa, que son las fechas que más se acercan al evento original, por supuesto, y estamos celebrando hoy la resurrección de Cristo Jesús, que fue en domingo. Vamos a ver si fue en domingo. Dice aquí, Evangelio de Juan, capítulo 20, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. El primer día de la semana en el calendario judío es el domingo. ¿Ok? Jesús resucitó en domingo. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro.
y asomándose vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, pues aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Amigo, amiga, hermano en la fe que me escuchas, aquí nos habla de un acontecimiento que ha acaparado la atención del mundo entero, de filósofos, de críticos, científicos, de personas de arqueólogos principalmente, que se han enlazado. La arqueología es la ciencia que estudia prácticamente si en verdad existió aquello en tiempos remotos. Perdón. Tenemos un problema cuando hablamos de la resurrección de Jesús, pues muchos no creen que Jesús haya muerto y haya resucitado. Otros creen que Jesús sí murió y resucitó al tercer día, como lo dicen las Escrituras. Otros creen que no era Jesús el que estaba en la cruz, porque han leído un evangelio que se lo dan a Bernabé, donde dice que Jesús no era el que estaba en la cruz. Y ha habido mucha controversia, ha habido mucha controversia acerca de este suceso. Pero yo quiero decirte en esta hora que la Biblia registra que Jesús verdaderamente resucitó y que era el propio Jesús, pero algo antecedió a este evento de la resurrección, y esto es el sufrimiento de Cristo Jesús en la cruz. Él fue tomado cautivo en Jerusalén después de ser juzgado por el tribunal religioso de los fariseos judíos de aquella época, y también por el tribunal romano que tuvo su participación Poncio Pilato. De manera que Jesús fue juzgado por dos tribunales, que fue por el tribunal romano y por el tribunal religioso de los judíos. De manera que cuando vemos este acontecimiento, notamos que algo sucedió aquí, un sacrificio expiatorio, que antes de llegar a la cruz, Cristo fue llevado en tormento a ese lugar llamado Gólgota, o lugar de la calavera. Fue llevado en tormento y faltaba lo bueno, el tormento más fuerte todavía, el suplicio más grande todavía para el Maestro, que no tenía necesidad de pagar, de estar allí, porque nosotros en verdad sí merecemos la muerte, pero es tan grande el amor de nuestro Dios que ha enviado a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿qué representa creer en él? ¿Qué representa? ¿Qué significa creer en Jesús? Significa serle fiel. Significa no tomarte estos días para embriagarte, para irte a la perdición de este mundo, tomando estos días de reflexión como un juego, como si no te interesara el sacrificio de Jesús. Yo tengo que decirte esto porque te amo en el amor de Cristo. Son tiempos de meditar. Estos tiempos vienen año con año y esto va a seguir hasta que Cristo venga. Y año con año cada vez se pierde más la devoción, el amor a estas fechas, el amor a este sacrificio. Cada año se está perdiendo más. Cada año el libertinaje está ensanchando, está ganando terreno y la gente está tomando el sacrificio de Cristo como una burla. No son tiempos para eso, son tiempos de reflexionar, de meditar. Cristo pagó un precio muy alto, muy caro en la cruz del Calvario. Fue llevado cautivo. Si usted ve al Señor con un poco de ropa en la cruz, como usted lo ve, usted que es católico, si usted lo ve allí, en realidad eso se lo pusieron por pudor, pero en realidad nuestro Maestro estaba completamente desnudo en esa cruz del Calvario. Fue exhibido por la misma humanidad. Crucificaron al Salvador del mundo, lo ultrajaron. Fue algo terrible el sacrificio que pasó Jesús y nosotros lo hemos tenido por menos, lo hemos tenido por burla, lo hemos tenido por juego, para ser más claro. Allí Cristo en la cruz del Calvario fue porque Él quiso, y usted podrá decir, acabas de decir que fue porque Él quiso, nadie le dijo, pero esto tarde o temprano tendrá recompensa eterna. Tarde o temprano tú que no crees en el sacrificio de Cristo en la cruz, tarde o temprano tendrás que dejar este mundo, tendrás que dejar esta vida terrenal y tarde o temprano te verás involucrado en el sacrificio de Cristo, que ya no va a tener valor para nadie, para ti que moriste. ¿Por qué? Porque debemos tomarlo en vida, debemos tomarlo ahora que tenemos conciencia de ello y que venimos a este mundo con un propósito de agradar a Dios, de serle fiel a Dios y de tener en mente a Cristo Jesús y no una religión. Muchos no quieren oír de Cristo porque son religiosos. Y no voy a hablar solamente de catolicismo, sino que también dentro de los protestantes hay ramas divisorias. O sea, hay líneas que dividen y no debe ser así. Cristo Jesús murió por la humanidad y todo aquel en el reino de los cielos no va a haber un testigo de Jehová por un lado, un bautista por otro lado, un católico por otro lado, un pentecostés por otro lado, un adventista por otro lado, entre tantas denominaciones que hay. No son religiones, son denominaciones, para que no se malentienda. No va a pasar así. En aquel día del juicio, en aquel día del sacrificio, en aquel día de juicio, cuando estemos dando o compareciendo ante nuestro Señor Jesús, en aquel día nos vamos a encontrar con la realidad y va a ser demasiado tarde cuando la persona que no quiso aceptar a Cristo en este mundo, que no quiso nada con el Señor en esta vida, va a ser triste y trágico aquel día porque no tendrá más oportunidad, porque Cristo murió una sola vez y por todos.
Y quien tome el sacrificio, quien haga válido este sacrificio en su corazón, entonces ha nacido, ha brincado, ha saltado de muerte a vida. Porque Cristo le dice a Marta, yo quiero leerle esa escritura que está aquí en el mismo Evangelio de Juan, en el versículo 11. Dice aquí, dice, porque Lázaro había muerto y ese evento sucedió cuando Cristo iba ya camino a Jerusalén para ser cautivo y ser llevado a la cruz. Entonces Cristo se quedó unos días más en ese lugar donde andaba cuando Marta lo fue a buscar porque Lázaro, el gran amigo de Jesús, estaba enfermo, muy grave. Y dice que se quedó allá todavía. Entonces, se quedó allí todavía unos días. Yo quiero decirte algo en este día, en esta tarde ya. Cuando Cristo se queda unos días más en el lugar donde estaba, cuando Marta lo va a buscar, es con un propósito. Tenía 4 días de muerto ya Lázaro. Cuando Cristo llegó a la casa en Betania de Marta y de Lázaro, llegó a ese lugar y se encontró que había muerto Lázaro. Obviamente, él ya lo sabía. 4 días de muertos representa algo. En el ambiente judío se creía que en las creencias de ellos, se creía que una persona, después, a los 3 días, tenía la esperanza de que podía estar vivo y por allí, por un milagro, podía resucitar. Pero después del 3er día, que es el 4º día, el cual Lázaro llevaba en la sepultura, 4 días de muerto, ya se descartaba toda posibilidad de que viviera, de manera que los propios judíos sabían que Lázaro completamente estaba muerto. Llega Jesús, habla a la tumba, le habla a Lázaro y Lázaro sale con vida, demostrando así. Esto sucedió cuando Cristo iba camino a Jerusalén para ser apresado, para ser arrestado y después ser llevado a la cruz del Calvario. Pero con la resurrección de Lázaro, Jesucristo mostró que Él está por encima de la muerte, que Él está por encima, y por eso Él viene a ofrecernos la esperanza de vida eterna, porque el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es una esperanza de vida eterna para todo aquel que teme a la muerte, para todo aquel que dice, yo no quiero morirme, yo quiero seguir viviendo. Bueno, es día, es tiempo de aceptar a Jesús y nacer a la vida eterna. Si tú le preguntas a tu amigo, tu amiga, tu vecino, tu vecina, ¿te quieres morir? Obviamente te va a decir que no. Nadie se quiere morir. Por eso Cristo entiende el amor que nosotros tenemos a la vida. Cristo sabe el valor que nosotros le damos a la vida. Y entonces, como sabe Cristo que éramos dignos de muerte, éramos reos convictos de muerte, y sabe lo que se le ocurrió a Dios: salvarnos de la muerte eterna. Cristo Jesús es la solución. Cristo Jesús tiene el poder. Él lo mostró camino a Jerusalén con la resurrección de Lázaro. Cristo Jesús va más allá de la muerte. Para aquellos que creen que con la muerte se acaba todo, yo quiero decirte que eso es falso. La muerte no termina a nadie, porque Cristo también tiene el poder para llevar y castigar a aquellos que se han burlado de su sacrificio, que no han valorado su sacrificio, aquellos que viven una vida de perdición, aquellos que viven una vida llena de lucro, llena de pecado. Cristo Jesús no murió por ti para que tú vivas así. Cristo Jesús murió por ti para que tú vivas una vida semejante a la de Él, en santidad
y en honradez para gloria suya. Cristo Jesús murió para que tú y yo vayamos caminando confiado, creyendo que un día la muerte nos llegará, pero también creyendo y teniendo la convicción que Cristo nos levantará de donde estemos, siempre y cuando hayamos muerto en Él. Porque para mí, decía el apóstol Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Son tiempos de reflexionar. Cristo pagó en la cruz no por uno solo, sino pagó por todos. Pero tristemente, oiga esto, tristemente, no todos creen en el sacrificio. No todos atesoran eso en su corazón. Por eso Cristo dice con tristeza que allí será el lloro y el crujir de dientes para todos aquellos que no quisieron nada con Él, que se dieron cuenta, que se les predicó el evangelio, que se dieron cuenta del sacrificio de Cristo en la cruz. Él pagó un precio caro, un precio alto, algo que no tiene precio. Nadie puede pagar eso. Solamente Él. Los millonarios del mundo pueden decir que tienen los millones y millones de dólares, de euros, de la moneda más valiosa que puede existir en el mundo entero. Pero sin Cristo es un mendigo. Sin Cristo es un perdido. Es un pordiosero. Pero el que tiene a Cristo lo tiene todo. Porque ha nacido de muerte a vida. Porque la vida tiene que venir de una fuente viva. Y esa fuente se llama Cristo Jesús. Él murió en la cruz del Calvario para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Miren lo que dice aquí en el Evangelio de Juan. En el capítulo 10 nos dice así. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice Cristo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo vino con un propósito para darnos vida, vida en abundancia. ¿Dónde descansa esta vida? ¿Dónde está la promesa? En el cielo mismo. La Biblia dice aquí, en el Evangelio de Juan, dice aquí, yo quiero leerte esto. El Evangelio de Juan, capítulo 14, dice así: no se turbe nuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, dice Jesús. Voy pues a preparar lugar para ustedes, así me voy y os preparo, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. El camino es Cristo Jesús. ¿Y dónde descansa esta promesa de vida eterna? ¿Dónde descansa la vida eterna? En el mismo cielo, para que donde yo estoy, dice Cristo, vosotros también estén. Él está preparando lugar para todo aquel incrédulo, todo aquel que no quiere nada con Cristo. Son tiempos de creer. Él está preparando lugar también para ese que más tarde se arrepentirá de sus pecados y llegará a los pies de Cristo. Él está preparando ese lugar. Él está preparando, Él lo tiene preparado para todos aquellos que quieren una relación con el Señor y que tienen la convicción de creer en el sacrificio y apoderarse de Él y por fe decir: Cristo pagó por mí y soy limpio de pecado. Y aquí nos dice, para cerrar, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25, Jesús tiene un diálogo con Marta. Ya Lázaro había muerto. Y dice así. Le dice Marta: si hubieras estado aquí, mi hermano seguramente no hubiera muerto. Entonces Cristo la confronta y le dice estas palabras de aliento para nosotros también hoy en día. Le dice así, versículo
25 y 26 del Evangelio de Juan capítulo 11, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le pregunta el Señor a Marta. O hoy en día pregunta todavía el Señor, ¿creemos esto? Por supuesto que debemos creerlo. Por supuesto que Cristo es la resurrección. El que muere sin Cristo muere sin esperanza y tarde o temprano lo espera el infierno. Trágico. Lamento decirte esto. Tarde o temprano el infierno te espera. Todo aquel que hace nulo el sacrificio de Cristo en la cruz, esa persona va camino al infierno. Por eso Cristo, sabiendo esto, sabiendo el destino trágico del ser humano, viene y paga en la cruz del Calvario. Pero ojo, sello con esto y cierro también. Cristo pagó en la cruz. Todos se burlaban de él, los que lo odiaban, obviamente, porque había gente que también lo amaba. Pero Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario y se reían de él, porque ellos pensaban que Cristo hablaba de más cuando decía, es necesario que yo padezca muchos tormentos, pero que al tercer día resucite. Los que escucharon hablar a Jesús, así, incluyendo sus propios discípulos, porque la Biblia dice aquí, donde comenzamos la escritura, en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, dice que ellos mismos no creían, que ellos mismos estaban pasmados, estaban asustados por lo que acontecía. De manera que Cristo en la cruz todavía seguía siendo burla de muchos. Entonces Cristo dejó las bocas calladas, aquellas risas se volvieron un gesto de asombro por lo que había sucedido. Cristo había sido crucificado, pero la cosa no terminaría allí, porque si no, Cristo hubiera sido uno más del montón. En esa época era lo normal que aquellos que eran acusados de rebelión, de revueltas, los romanos tenían la autoridad para crucificar, no nada más a Jesús, sino a todo aquel que se rebelara contra su autoridad, de los romanos, obviamente. Entonces, aquí nos dice que ellos no creían, pero con la resurrección Cristo hizo un múltiple impacto. Uno, hizo que sus seguidores, que sea por inercia o por curiosidad o porque les llamaba la atención, lo seguían porque tenía poderes y porque alimentaba a 5,000 y a 4,000 y también sanaba enfermos, resucitaba muertos. Algo tenía ese Jesús que captaba la atención de propios extraños de esa época y por lo tanto, había allí gente que lo seguía por convicción humana y no por convicción de fe. ¿Por qué lo digo? Porque cuando Cristo murió, hay personas que se fueron, ¿verdad? El capítulo 21 nos dice que muchos discípulos, nos da allí una lista, muchos discípulos después de la muerte de Jesús se fueron a la pesca de nuevo, volvieron a su rutina. Mi alma alaba al Señor. Mi alma alaba. Se fueron a su rutina. Ellos tal vez pensaron y dijeron, el maestro dijo muchas cosas, pero ya pasaron días y nosotros pues creemos que ya murió el Señor y fue un hombre bueno en la tierra, marcó la historia, pero así hubiese quedado Cristo Jesús tan solo con el sacrificio allí, sin dar pruebas,
sin ser contundente en lo que decía. ¿Cómo fue contundente Jesús en todo lo que dijo? Con la resurrección. Cristo Jesús selló el sacrificio, dio validez al sacrificio como el verdadero y el único con la resurrección. Cristo Jesús es el único que ha resucitado de los muertos y ha ascendido al cielo. Para usted que dice que tu papá, tu mamá está en el cielo, tu hermano, no están en el cielo. La Biblia dice que solamente uno ha subido al cielo, aquel que descendió del cielo, y ese es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Los muertos están en un lugar, por supuesto, pero no en el cielo. Ahora, la resurrección hizo primeramente que sus seguidores creyeran. Dice aquí, miren lo que dice el capítulo 20. Dice, el versículo 9 del capítulo 20 del Evangelio de Juan. Miren lo que dice. Pues aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos. Y fíjense lo que dice aquí. Dice, entonces, es el versículo 8 del Evangelio de Juan, el capítulo 20, versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Hizo que creyera lo que Cristo había hablado. Con la resurrección logró Cristo que ellos creyeran, pues ellos serían los próximos predicadores de la salvación, de la resurrección de Cristo. De manera que Cristo sella el sacrificio como válido, un sello de autoridad con la resurrección. La resurrección yo la llamo en mi concepto el sello del sacrificio verdadero, expiatorio de Cristo Jesús en esa cruz del Calvario. La resurrección dio validez a todo lo que Jesús había dicho y también a todo lo que la Escritura había dicho de él en el Antiguo Testamento. Porque dice aquí, pues aún no habían entendido la Escritura que era necesario que el Cristo resucitase de los muertos. También termino con Lucas capítulo 24, hablando de las Escrituras, porque con su resurrección también dio validez a las Escrituras. Hizo que la gente entendiera que las Escrituras son fidedignas y que las Escrituras son palabra de Dios. La resurrección logró eso también. Y también logró que los que no habían creído en él se convirtieran, entre ellos su propia familia. Para aquellos que creen que Jesús ya no tuvo hermano y que María ya no tuvo hijos, la Biblia registra que sí tuvo hijos María. Para aquellos que dicen que siempre Virgen María, no, ella fue una madre de familia, como cualquier mujer honrada, como cualquier mujer temerosa de Dios. Así que, miren lo que dice el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, en su versículo 44, nos dice de la siguiente manera. Estas son luego les dijo Jesús, obviamente, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les habló el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Es tremendo cómo la resurrección de Jesús dio el sello también a la fidelidad y a la verdad bíblica. De manera que este libro es nada más y nada menos que la palabra de Dios. Yo te invito a reflexionar en este día. Toma el sacrificio de Cristo como un juego.
Te vas a divertirte en lugares de perdición, siendo tiempos de reflexión, siendo tiempo de meditación. No son tiempos para eso. Dios te bendiga. Cristo murió por ti y murió por mí, pero tristemente muchos no lo tomarán así y muchos se perderán. Y tarde o temprano, esta palabra que les digo, la verán reflejada en sus vidas el día que mueran y estén compareciendo ante Cristo, ante aquel trono blanco, el trono del juicio de Dios. Y la Biblia dice en Apocalipsis 20 que allí está un trono blanco, que es el juicio de los pecadores. Es el juicio de aquellos que no quisieron aceptar el sacrificio en la cruz de Cristo Jesús. Esto no es de palabrería, esto es de convicción y vivir una vida como Él la anduvo. Dios me los bendiga. En el nombre de Jesús se les ama en el Señor. Bendiciones para todos ustedes. Amén.